Bien, vamos a aprender a utilizar los modificadores en Java y para qué sirven. Los modificadores pueden ser utilizados para diversos propósitos, pero en la clase particularmente vamos a aprender los modificadores que son utilizados para el acceso. También existen modificadores sin acceso, es decir, que no se utilizan para este propósito. Pero en esencia, ¿para qué se crearon estos modificadores en Java? Los modificadores de acceso van a permitir establecer un nivel de acceso, valga la redundancia, a las clases, métodos, atributos y constructores por dentro y por fuera de un mismo paquete o de un mismo package. ¿Qué modificadores de forma generalizada tenemos para realizar el control de acceso? Bien, tenemos un primer modificador que es el default, lo colocamos en rojo y entre paréntesis colocamos nunca se indica porque uno nunca lo escribe, quiere decir que cuando usted no escribe el modificador, ya tenemos que por defecto es el modificador default. Luego tenemos el modificador public, private y protected. Bien, el modificador default va a permitir el acceso a clases, métodos, atributos que hagan parte de un mismo package. Si nosotros queremos acceder a otra clase que está en otro paquete, pero este tiene el modificador default, no vamos a poder hacerlo. Luego viene el modificador public, y este va a permitir el acceso desde cualquier parte, no solamente desde un mismo paquete, sino desde otros paquetes. Entonces, cuando la clase es privada o los atributos, métodos o constructores, son públicos, van a poder accederse desde cualquier parte. Luego hablamos del modificador private, que permite el acceso a los métodos, los atributos y constructores únicamente de sí mismo, es decir, la misma clase es la que va a poder acceder a esos elementos. Ninguna otra clase externa va a poder acceder hacia ellos, así haga parte del mismo paquete. Con respecto al protected, va a permitir el acceso a atributos, métodos y constructores de sí mismo, pero de las clases hijas que van a heredar las mismas funcionalidades. Esto ya es un tema un poco más adelante que vamos a ver, que se llama herencia. ¿Cuáles son los símbolos de cada uno de estos modificadores respectivamente? El punto es para el default, el más es para public, el menos es para private y el protected tiene el símbolo numeral. Entonces vamos a dividir la utilización de estos modificadores de acceso en las clases y luego en los métodos, atributos y constructores, dentro y fuera de los packages. Entonces vamos a hacer el ejemplo particular creando un proyecto. Se deben asegurar por favor que tengan instalado el JDK para que les aparezca el SDK. Damos siguiente, siguiente y colocamos modificadores Java. Vamos a escribirlo bien, modificadores Java. Bien, dentro de nuestra carpeta source vamos a crear dos packages. Un package se va a llamar paquete 1 y el otro se va a llamar paquete 2. Dentro del paquete 1 vamos a crear nuestra clase principal. Y dentro de nuestro mismo paquete 1 vamos a crear otra clase que se va a llamar, por ejemplo, vamos a llamarlo acá persona. Muy bien. A esa clase persona, si ustedes observan, tiene un modificador público. Eso quiere decir que puede ser accesible desde cualquier parte. No solamente por clases dentro de este mismo paquete, sino por clases que estén en otros paquetes externos. Muy bien, eso quiere decir que cuando nosotros creamos el método main, podemos acceder o crear instancias a partir de objetos a partir de esta clase persona porque es pública y hace parte del mismo paquete. Entonces vamos a crear una persona, vamos a llamarla la persona P, que va a ser igual a nueva persona. Muy bien, si ustedes observan, al hacer clase parte del mismo paquete y al tener nuestro modificador público, vamos a poder crear el objeto P a partir de la clase persona sin ningún inconveniente. ¿Qué sucede si nosotros le decimos, mire, vamos a colocarle
el modificador default. Recuerden que el modificador default nos indica, eso quiere decir que solo con borrar el modificador, ya esta es una clase default. Y recuerden que la clase default solo puede ser accesible directamente por clases dentro del mismo package. Eso quiere decir que aquí no vamos a tener error, que va a ser funcional y no vamos a tener ningún inconveniente. Ahora, ¿qué sucede si nuestra clase persona la cambiamos de paquete? Muy bien, la clase persona continúa teniendo el modificador default, pero cuando vamos a principal, por más que se realice la importación de la clase persona que está en el paquete 2, no vamos a poder crearla. De hecho, si ustedes observan el mensaje que arroja IntelliJ IDEA, dice que esta clase persona no es pública, que está en otro paquete que se llama paquete 2, no es accesible por fuera de este paquete porque realmente tenemos que la clase tiene un modificador default. Para solucionar este inconveniente basta con que nosotros en la clase persona solamente coloquemos el modificador public, guardemos cambios y cuando vayamos a principal ya no tenemos errores. Bien, esta básicamente es la explicación del modificador, de los modificadores de acceso en una clase. Eso quiere decir que las clases pueden utilizar dos modificadores, el modificador público y también el modificador, vamos a colocarlo acá, default. Perfecto, creo que ya queda clara un poco la explicación de estos dos modificadores que son los únicos que se pueden aplicar a clases. Ahora, hablemos de los modificadores que se pueden utilizar a métodos, atributos y constructores. Entonces, nuevamente, partiendo del mismo ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, nuestra clase persona, ¿sí?, que es de característica, bueno, de naturaleza pública, vamos a nuevamente arrastrarla a nuestro paquete 1. Perfecto. Sí. Cuando creamos un objeto a partir de esa clase no pasa nada. Entonces vamos a crearle atributos. Entonces recuerden, vamos a crear por ejemplo un atributo de tipo string para indicar el nombre y un atributo de tipo int para indicar la edad. Muy bien. Cuando nosotros no colocamos un modificador antes del tipo de dato de nuestros atributos, recuerden que es un modificador default. Entonces, estos dos atributos son solamente accesibles dentro de un mismo paquete. Entonces, como estamos en paquete 1, podemos accederlo desde la clase principal. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, a ver, si nosotros decimos, mire, p.edad, podemos acceder a ellos. O p.nombre, podemos accederlo sin ningún inconveniente. Muy bien. ¿Qué sucede si yo coloco esta clase que tiene atributos default en otro paquete? Vamos a arrastrarlo hacia paquete 2. ¿Sí? Entonces, estos dos atributos solamente son accesibles dentro del mismo paquete 2, pero la clase principal va a tratar de acceder a ellos y vamos a ver qué sucede. P. Observen que no aparece el nombre, tampoco aparece la edad, y básicamente es porque se está utilizando el modificador default. Ahora vamos a cambiarle los modificadores a estos dos atributos. Entonces vamos a colocárselos públicos. Vamos a colocarle el modificador público, por ejemplo a nombre, solamente a nombre. Si venimos a edad, perdón, a persona y accedemos a nombre, perfecto, nombre aparece. Pero si intentamos colocarle la edad no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque la edad tiene modificador default. Entonces, para solucionar esto, coloquémoslo público. Guardamos cambios, venimos a principal y ya la edad aparece y aparece el nombre. Bien, con esto entonces queda claro que para nosotros poder utilizar unos atributos y si estos son o tienen modificadores default, tienen que pertenecer al mismo paquete. Si existen en un paquete externo y queremos acceder a ellos, utilizamos el modificador
public. Muy bien. ¿Qué sucede entonces? Nuevamente vamos a arrastrar a nuestra clase persona hacia el package 1, al paquete 1. ¿Sí? Y vamos a cambiarle los modificadores a privado. Guardamos cambios, vamos a principal. Y a ver, a pesar de que estamos en el mismo paquete, nuestro objeto P no va a poder acceder a los atributos de edad, no va a poder acceder hacia el atributo de nombre, porque nuestros atributos son privados. Y recuerden que al permanecer privados solamente van a ser modificables por esta misma clase. Ninguna otra clase va a poder hacerlo. Y cuando nosotros colocamos, por más que aparezcan en el mismo paquete, ¿no? Y cuando nosotros colocamos el atributo private, este pues lógicamente va a quedar un poco más claro cuando veamos herencia. Básicamente nosotros podemos heredar los atributos, los métodos o las funcionalidades de una clase a una clase hija, y esta clase hija sí va a poder acceder a los atributos, métodos o constructor que sean de naturaleza protected. ¿Sí? Pero esto sería un tema más adelante. Entonces, para resumir un poco, los modificadores que se pueden utilizar para los métodos, atributos y constructores son, primero, el default. El default, vamos a colocarlo acá en minúscula. El public y también el private y también el protected. Pero este lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos otro tema que se llama herencia. Entonces recuerden, tanto los métodos como los atributos y los constructores pueden tener esta naturaleza, ¿sí?, con respecto a los modificadores. Entonces vamos a hacer un repaso de los símbolos. Entonces recuerden, default es un punto, public es un más, private es un menos, protected es un numeral. Entonces hablemos de estos símbolos a la hora de crear un diagrama UML, porque es más práctico para realización de trabajos tener un diagrama UML. O sea, sería un poco incómodo uno decir, bueno, esto es una clase, ¿sí? Recuerden que acá va el nombre de la clase, luego aquí van los atributos y luego debajo van los métodos. Vamos a escribirlo bien, los métodos. Muy bien, entonces vamos a crear la clase persona. Entonces esta clase persona, recuerden que sabemos que es una clase porque inicia en mayúscula, utilizando la sintaxis camel case. Luego en los atributos vamos a decirle, bueno, mire, yo tengo dos atributos. Uno es nombre, y este es de tipo string. Luego tengo otro atributo y este atributo es la edad y este es de tipo entero. Y si ustedes observan, los atributos son públicos, ¿sí? Son públicos. Estamos diciendo que el símbolo es más. Muy bien, hablemos un poco de los métodos. ¿Qué sucede si nosotros quisiéramos crear? Bueno, vamos a colocarlos acá, públicos y públicos. Ok, vamos a crear un método, entonces vamos a darle clic derecho, generar, y vamos a crear los métodos, por ejemplo, el método constructor. Seleccionamos los dos atributos y le decimos OK. Si queremos implementar este método constructor en un diagrama UML, entonces vamos a escribir lo siguiente. Primero, ¿es público? Sí. Entonces vamos a colocar un más. Segundo, ¿cómo sabemos que es el método constructor? Tiene exactamente el mismo nombre de la clase. Observen lo siguiente. La clase se llama persona con P mayúscula, el método constructor es persona con P mayúscula. Entonces acá vamos a escribir persona y entre paréntesis, ¿sí?, vamos a colocar los diferentes atributos que vamos a inicializar. Entonces, tal cual como aparecen aquí, los vamos a hacer. Entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, string, ¿sí?, string nombre y entero edad.
y esto va a retornar nada, es decir, un void, porque acá no estamos retornando nada. Y ya, con esto creamos nuestro método constructor. ¿Qué pasa si vamos a crear otro método? Por ejemplo, un método getter o un método setter. Vamos a crear un método getter, ¿sí? Por ejemplo, los dos. Vamos a crear los dos y vamos a darle OK. Entonces, a ver, el primer método getter va a retornar un string que se llama getNombre, ¿sí? Y no tiene ningún argumento de entrada. Entonces vamos a escribirlo. Primero recuerden que esto es de naturaleza pública. Entonces por eso vamos a colocar un más y le vamos a colocar el nombre que se llama getNombre. Este es el nombre del método. No requiere ningún argumento, por eso esto se deja vacío. Y él va a retornar un string. Perfecto. También vamos a darle o vamos a crear el getEdad, que no requiere ningún argumento de entrada y que va a retornar un entero, ¿sí? Esto que acabamos de realizar es conocido como diagrama UML. Y los diagramas UML van a facilitar enormemente la construcción de estructuras de programas, facilitando en un sencillo diagrama la utilización de cada uno de ellos. Sería muy impráctico nosotros tener que colocar acá public, ¿sí? Y en fin, colocar los diferentes nombres de los atributos o los modificadores sería un poco impráctico, y para ello pues nosotros solamente colocamos símbolos. Muy bien, a manera de trabajo necesito que ustedes realicen la consulta de los modificadores sin acceso. Estos no son modificadores que van a permitir trabajar con accesos. Son modificadores sin accesos. Ya habíamos explicado en algunas clases anteriores el final y el static, pero quiero que por favor ustedes busquen información de qué es abstract, transient, synchronized y volátil. Por favor, entonces esto lo vamos a hacer de forma particular. No es un trabajo que haya que entregar, pero son modificadores que vamos a estar utilizando en los atributos de ahora en adelante. Entonces, por favor, para que entiendan en qué consisten, cómo funcionan y para qué sirven, hagan este trabajo de consulta personal. Bien, en una siguiente clase estaremos viendo para qué se utilizan estos modificadores en algo que se denomina encapsulamiento. Por el momento dejamos así. Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en escribirme al inbox en WhatsApp. Podemos hacer una llamada por WhatsApp y también podemos manipular el código de forma remota con un programa que se llama Anidex. Por ahora entonces dejamos así. Espero que haya quedado claro.